En el mundo de la creatividad, donde el poder de la mente y la inspiración puede traducir estos esfuerzos en obras increíbles, existe un mecanismo que busca que cada autor pueda preservar su creación, incluso pueda recibir un reconocimiento económico por ello. Cada persona está respaldada por un compendio de derechos que le permiten ejercer fuerza jurídica y normativa sobre cada proceso creativo venido de su propio intelecto. Libros, fotografías, pinturas, esculturas, arquitectura, entre otras obras y manifestaciones, hacen parte del inventario en el que los derechos de autor juegan un papel fundamental para sus creadores. Pero, ¿cómo protegerlas? ¿Qué protocolos e instituciones juegan a favor de los autores? Es momento de descubrirlo. Feliz jueves, qué gusto poderlo saludar en vivo en una nueva edición de Bien Dateado. Aquí estamos, Camila, en nuestro capítulo número 400, llevando información de servicio a todos los colombianos, acompañándolos en sus tardes a través de la pantalla de Canal Institucional. Hola, muy buenas tardes, Carlos, televidentes, qué gusto tenerlos aquí, un jueves más de información de servicio. Ya casi se acaba la semana, pero no la información de servicio porque ya empieza Bien Dateado y hoy vamos a hablar de un tema bastante importante y relevante. Carlos, y yo considero que es importante sobre todo para los estudiantes porque muchos pecamos por inocentes y caemos en plagio. Hoy vamos a hablar del derecho de autor. Muy atentos a todas las personas además que realizan obras, creaciones audiovisuales, escritas, literarias. ¿Cómo blindar precisamente cada una de esas obras? ¿Cómo materializar esas ideas? Justamente hoy los especialistas nos estarán acompañando en minutos en nuestro bloque de preguntas y respuestas. Un abogado estará con nosotros resolviendo todas las preguntas que usted tenga frente a nuestro tema del día hoy en este Bien Dateado, hablando sobre derechos de autor. Y estos son nuestros titulares, cuidando nuestras creaciones. En Colombia y el mundo existen diferentes maneras de inscribir una obra o registrar una patente. Alejandro y Javier son los protagonistas de nuestra historia de hoy y nos cuentan cómo lograron este proceso. Derechos de autor y además el panorama del marco que ampara los derechos de todos los autores del país. Hablamos de su trascendencia en medio de esta era de la digitalización. Y los permisos, en términos generales, cualquier creación original, venida del intelecto, se encuentra amparada. Expertos nos cuentan qué está permitido en materia de derechos de autor. Además, la protección, develamos las pautas claves que requiere una persona para salvaguardar sus obras y todas las creaciones. Y la denuncia, ha sido víctima de plagio, han usado sus creatividades sin permiso y de manera deliberada. Aquí conectamos con sus intereses y les entregamos recomendaciones para restablecer sus derechos. Comenzamos, esto es Bien Dateado en vivo. Estamos en directo en la pantalla de Canal Institucional acompañándolos en este Bien Dateado con información de servicio. Desde ya usted puede interactuar con nuestro espacio. Los canales de comunicación habilitados, por un lado va a encontrar el 312-487-0413, línea de WhatsApp donde estamos escuchando sus preguntas, casos puntuales y además opiniones frente a nuestro tema del día. Si prefiere nos puede escribir en las plataformas digitales. Aparecemos como Canal Institucional o Institucional TV en nuestro Facebook Live. Ahí estamos originando la transmisión. Y desde ya puede anotar esta línea nacional y comunicarse con nuestro espacio al 601-220-0707. 601-220-0707. Los derechos de autor y el cuidado de las ideas que desarrollamos e innovaciones o escritura no siempre tienen un camino fácil por recorrer. Javier Eduardo y Alejandro son dos autores de obras que a base de esfuerzo y muchas jornadas de creatividad decidieron proteger sus creaciones. Los derechos de autor y la protección de las creaciones en nuestro país pueden ser una verdadera incógnita, debido a que muchas personas dejan sus obras o creaciones desprotegidas por falta de información o comunicación errada de personas sin experiencia. Del libro Cuando llegue el olvido, el día que te mueras. A veces el amor se parece a la muerte, pues al despedirnos de quien amamos, siempre sepultamos bajo la tierra, bajo la sombra y bajo las pupilas, el color y el aroma de quien se va y no regresa.
Yo soy médico egresado de la Universidad Nacional. Tengo maestría de Administración de Empresas y soy doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Mi infancia se desarrolló aquí en Bogotá. Cualquier persona de clase media. Alejandro es una persona apasionada por su familia, apasionada por lo que hace. Desde hace casi 25 años escribe poesía, que es básicamente mi gusto literario, y desde 14, 15 años, digamos que siempre he estado muy conectado con el mundo literario desde la poesía, declamando, escribiendo, publicando, participando de eventos, y pues digamos que a lo largo de todo ese tiempo pues siempre he tenido ese gusto, ese amor y el sueño que tenemos todos los escritores, que finalmente es el de escribir y publicar un libro, ¿no? Entonces, gracias a Dios, ya pues, después de tanto tiempo, después de tanto empeño, se logró hacer una publicación el año pasado, aprovechando todo el tema de pandemia, recogiendo muchos escritos, llenándome de valor y llenándome de fuerza, porque muchas veces parte de la escritura también tiene que ver con un empoderamiento, ¿no? de querer hacerlo y finalmente lanzarse. Alejandro y Javier crearon algo que para ellos se convierte en un orgullo casi comparado a un hijo, y deberán cuidar debido al tiempo y al esfuerzo tomado para desarrollar estos proyectos. Estando haciendo el doctorado en una pasantía en Estados Unidos, en alguna vez que salía a uno de los parques de Estados Unidos, empezó a llover y consideré que era importante mirar cómo las personas se protegían en ciclas, ¿sí? Porque en ese momento pues todo el mundo empezó a guardar sus ciclas y se acabó ese evento recreativo. Entonces ahí surgió simplemente una idea, y de esa idea empecé a desarrollar, digamos, algunos prototipos a mano alzada de lo que podría ser una protección para un vehículo de 2 ruedas o de 4 ruedas en el momento en que lloviera. Uno escribe para que el mundo lo lea, para que el mundo lo use, pero digamos que uno sí escribe finalmente esperando que siempre respeten los derechos de autor. Entonces digamos que para eso sí es muy importante consultar, para eso sí es muy importante asesorarse. Digamos que la publicación que yo hice lo hice a través de una editorial que se llama Létrame en España. Entonces digamos que ellos me asesoraron frente al tema de derechos de autor, frente al tema de registrar, frente al tema de quién tendría los derechos de la publicación respecto a las regalías que uno pueda recibir, porque finalmente uno también espera eso, ¿no? Que los derechos de autor se respeten para que la obra, no solo escrita, sino audiovisual, artística, de producción musical, siempre se respete. Empecé un proceso desde el año 2017 de innovación, de investigación alrededor de un concepto nuevo, que es la protección de medio ambiente para vehículos de 2 ruedas. Y así nace la idea de una posible patente para desarrollar. Y en el año 2019 ya logré no solamente erradicar el proceso internacional de propiedad intelectual para desarrollar una innovación, algo nuevo, que es en este caso la idea y de un mecanismo que pueda proteger a un vehículo de 2 ruedas a la vez que este vehículo va en movimiento o cuando las personas paran. Entonces esa propiedad intelectual me fue otorgada en el año 2019, y de ahí me tocó iniciar un proceso para patentar tanto en Colombia como en Estados Unidos, como en Europa y India, que fue las fases nacionales por las que yo elegí, hacer esa patente y radicar esa patente para poderla comercializar. Pero también prenderle fuego, hasta que de la hoguera y las cenizas salgan las palabras que ya no volveré a decirte y que viven en mí, porque te quiero todavía. 2:09 de la tarde, avanzamos en directo en la pantalla de Canal Institucional en este Bien Dateado, hoy hablando sobre derechos de autor, y acompáñenme a partir de ese momento a revisar algunas de las cifras de registro de obras actualmente en nuestro país, porque según la Dirección Nacional de Derechos de Autor, en lo corrido de este 2023 se han inscrito las siguientes obras: artísticas, 1.513, fonogramas, 5.904, literarias editadas, 513, literarias inéditas, 14.839,
Obras musicales, 70.402. Hoy hablamos sobre derechos de autor en este Bien Dateado y los estamos acompañando porque en minutos un especialista abogado estará resolviendo cada una de las dudas que usted tenga frente a este tema del día. Y es que aproximadamente 32.375 registros de derechos de autor se han dado en 2023. Veamos en lo corrido del presente año el consecutivo por meses. En enero, 5.970, en febrero 6.826, en marzo 8.200, en abril 6.688 y en mayo 4.695. Y es que justamente en Colombia la legislación vigente permite regular cada uno de los derechos de autor, precisamente para entender un poco más este panorama frente a nuestro tema del día. Estas son algunas de las cifras que les entregamos en este Bien Dateado. Durante y después de la pandemia, el registro de obras de propiedad intelectual creció significativamente a través de la página de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, lo que también ha permitido un aumento de inscripciones desde las regiones y lugares más apartados del país. La propiedad intelectual es la generalidad. Desde el año 2014 aproximadamente venimos suscribiendo convenios con la OMPI para tratar de regular en Colombia y a nivel internacional lo que tiene que ver con la propiedad industrial. La propiedad industrial es todo lo que sale del intelecto, del ingenio de las personas. Esa propiedad intelectual se divide en dos. Por un lado tenemos los derechos de autor, que son las obras científicas, las obras literarias, ese invento que tienen las personas en desarrollar textos, obras musicales, libros científicos, obras artísticas, y la propiedad industrial, que es la otra rama de la propiedad intelectual, tiene que ver con todos esos bienes que se incorporan o que tienen la finalidad de incorporarse al sector productivo, que son invenciones que generan por sí sola una producción económica, como las marcas, las patentes, los nuevos diseños, etc. Buscamos proteger dos tipos de derechos. Los derechos morales, que son ese derecho de la paternidad, que me da el reconocimiento de que todo el mundo sepa que yo soy el autor de la obra, de reivindicar mi titularidad de la obra, y por otra parte el derecho económico, que es lo que se conoce como el derecho patrimonial, es decir, el derecho que yo tengo de obtener una explotación económica de esa obra, sea a través de derechos de reproducción, que yo la pueda reproducir donde quiera, sea derecho de edición, que yo la pueda editar las veces que yo desee, entre otro tipo de derechos que me da esa parte patrimonial. En Colombia contamos con una robusta normatividad que protege los derechos de autor. Sin embargo, se ha recibido como debilidad el desconocimiento de la norma, razón por la cual los autores de diferentes producciones intelectuales evidentemente desconocen la legalidad, la normatividad, los procedimientos para llevar a cabo ese reconocimiento a nivel nacional. De esta manera, se han adelantado importantes campañas, por ejemplo, de la Dirección Nacional de Derechos de Autor para divulgar el conocimiento de esta normativa, campañas que se han extendido incluso recientemente hacia los niños para dar una formación en la temática. En educación superior han creado programas enfocados a la capacitación de las personas en el territorio nacional. Por ejemplo, en nuestra institución, en la Fundación Universitaria del Área Andina, contamos con la especialización en derechos de autor, propiedad industrial y nuevas tecnologías, que está precisamente enfocada a la formación de profesionales. No es exclusivamente para abogados, sino para todos aquellos interesados en conocer estos derechos, cómo poder entrar a defenderlos y asimismo hacer la divulgación del conocimiento. El tema de los registros de la propiedad intelectual ha sido muy arduo. Educar a los artistas, a los inventores para que registren sus obras no ha sido fácil. Pero este año 2023, a lo que llevamos de mayo, solamente la Dirección Nacional de Derechos de Autor ha recibido y ha registrado más de 32.000 obras. Eso ha hecho que 32.000 procesos se puedan proteger. También otra de las cosas importantes es que la mayoría de los registros que se están haciendo hoy en día, casi un 90%, se están haciendo a través de los medios electrónicos, a través de la página de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, y lo que ha facilitado también que en regiones o en territorios muy apartados puedan acceder al registro de obras sin necesidad de desplazarse a Bogotá a hacer registros físicos.
Hablan los expertos. En contexto. 2:15 de la tarde, estamos en directo en la pantalla de Canal Institucional y entramos a nuestro contexto para analizar precisamente nuestro tema del día, pero desde ya usted, desde su casa o cualquier región, municipio, ciudad, departamento de Colombia, donde usted nos esté viendo, puede comenzar a participar de nuestro espacio. Mire, el 312-487-043 en nuestra línea de WhatsApp habilitada para que desde ya deje sus preguntas frente a este tema que estamos tocando hoy en este bien dateado, derechos de autor. Además, nuestro Facebook Live está disponible, la transmisión que estamos originando en esta plataforma digital, nos encuentra como Canal Institucional y anote este número telefónico porque de seguro en minutos le va a funcionar para que usted realice sus preguntas, el 601-220-0707. Un abogado experto, especialista en estos temas, estará resolviendo cada una de sus dudas. Y es que los derechos de autor son algo así como el lienzo, donde la creatividad trasciende, sobre todo cuidando y blindando la imaginación y la creatividad en esta órbita de la propiedad intelectual. Definitivamente, este marco se ha presentado fundamentalmente para aquellas personas que crean cada una de estas obras y todos aquellos que requieren una representación en una obra venidera de sus pensamientos, habilidades y sensibilidades. En este bien dateado justamente hablamos de derechos de autor. Para esto hemos invitado precisamente a Carolina Romero. Ella es consultora, asesora de temas de propiedad intelectual y nos está acompañando en este bien dateado para entender un poco más el panorama en nuestro país frente a los derechos de autor. Pues Carolina, bienvenida a Bien Dateado, qué gusto tenerte con nosotros. Además, es un placer que hoy nos estés acompañando para entender un poco el contexto de este tema tan importante. Bueno, muy buenas tardes, Carlos Andrés. Un saludo muy especial para todos los televidentes que nos acompañan esta tarde. Y bueno, ojalá sobre los temas que hablemos en este momento sean muy importantes, pero además muy relevantes para las actividades que ellos cotidianamente realizan. Sin duda alguna, Carolina, empezamos esta charla preguntándote cuáles son los principales desafíos que en la actualidad enfrentan los derechos de autor, sobre todo este tema de la era digital, de la inteligencia artificial que comienza a adentrarse muy bien con los derechos de autor en Colombia. Bueno, esa es una excelente pregunta porque lo primero que quisiera decir es que el derecho de autor se está adaptando constantemente a los cambios tecnológicos. A ver, todo lo que nosotros escuchamos hoy en día en relación con el Internet y la inteligencia artificial representan un desafío para el derecho de autor, pero el derecho de autor no es ajeno a estos cambios. Si nosotros retrocedemos un poquito a esta película, nos vamos a dar cuenta que en diferentes momentos de la historia de la humanidad, estos cambios tecnológicos han impulsado avances en materia de derecho de autor. Entonces, por ejemplo, antes de que existiera la imprenta, los libros se utilizaban porque estos eran transcritos o eran realizados a mano por monjes. Entonces no había en ese momento la necesidad de consagrar un derecho de reproducción porque no había un mecanismo masivo de reproducción de los libros. Cuando surge la imprenta de Gutenberg, hay un antes y un después. Y como consecuencia surge la necesidad de que se reconozca un derecho en favor de los impresores, que es lo que en esa época se llamó los privilegios de impresión, a raíz de que ellos requerían el reconocimiento de un derecho exclusivo para poder buscar un retorno de la inversión que ellos realizaban imprimiendo esos libros gracias a la aparición de esta nueva tecnología. ¿Eso qué hizo? Abaratar los costos de los libros, además de eso facilitó que se pudieran reproducir de manera más ágil, más rápida y que se pusieran de una forma más fácil accesibles al público. Pero si nos adelantamos un poquito más, cuando surgen los nuevos mecanismos de reproducción mecánica, pero además de eso, el mismo fonógrafo, entonces surge una necesidad de consagrar un nuevo derecho de comunicación al público, porque el fonógrafo permite que de una manera masiva las personas accedan a las obras a través del sonido. Y así sucesivamente. Y si llegamos al Internet, pensemos que inicialmente Internet estaba hecho para usos científicos y usos relacionados con la defensa. Había una prohibición de los usos comerciales del Internet. Pero cuando el gobierno de los Estados Unidos levanta esta prohibición de los usos comerciales y comienza a utilizarse el Internet con otro tipo de propósitos, vemos que hay una utilización masiva de obras literarias y artísticas en Internet. Y esto nuevamente marca un antes y un después, porque el Internet
es una tecnología disruptiva y eso trae como consecuencia de que sea necesario evaluar si se van a reconocer en el entorno digital los mismos derechos que los autores y los titulares de derecho de autor tenían reconocidos en el entorno análogo. Y es así como en el ámbito multilateral se discuten unos tratados multilaterales en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que fueron bautizados como los tratados de Internet. Y estos tratados lo que buscaban era precisamente eso, llevar estos mismos derechos reconocidos en el entorno análogo al entorno digital. Y estamos hablando del año 96. Y antes del año 96, ya en el marco de la Comunidad Andina, la Decisión Andina 351 del año 93, ya había previsto las consecuencias del entorno digital en los usos masivos de las obras. Y es por eso que esa Decisión Andina 351 se adelantó, se anticipó a los tratados multilaterales en la materia y consagró disposiciones que permiten que el derecho de autor, de una manera con redacciones neutras, siempre esté protegido independientemente del medio o el procedimiento en el cual se está llevando la utilización de esa obra literaria o artística o de esa prestación protegida por los derechos conexos. Y esto va a ser de nunca acabar. Va evolucionando, se va repensando, justamente, Carolina. Pero acá la pregunta también es interesante saber qué enfoque de protección de los derechos de autor rigen en nuestro país. ¿Cuál es el panorama frente a esta materia? Bueno, Colombia, hay que decirlo, es un país que se ha mantenido a la vanguardia. De pronto no lo percibimos, es porque en Colombia lo que es difícil es la observancia del derecho. Pero en realidad nosotros tenemos una legislación que está acorde con los avances tecnológicos. Nuestro país es miembro de los principales tratados multilaterales en la materia y adicionalmente a eso hemos suscrito varios tratados bilaterales con diferentes países o socios comerciales en los cuales también Colombia se ha comprometido siempre de atender estos estándares internacionales. Pero aquí es importante decir algo. El hecho de que Colombia mantenga estos estándares internacionales no solamente hace que las obras que provienen del extranjero sean protegidas en Colombia, sino que recíprocamente y a través de un principio que es el principio del trato nacional, las obras de los colombianos sean protegidos en esos otros países. Entiendo. Y esto representa un beneficio muy importante para nosotros, porque Colombia es un país realmente creativo y eso se ve evidenciado en las cifras de registro que se presentaron al inicio del programa, de registros de derecho de autor, pero también se ve evidenciado en que cada vez que uno va a otros territorios o incluso en internet, se están escuchando canciones de compositores colombianos interpretadas por intérpretes colombianos, o sea, cantantes. Las producciones audiovisuales colombianas están siendo utilizadas y consumidas alrededor del mundo. Carolina, ¿cuáles son las implicaciones legales y éticas de la piratería de contenido protegido por derechos de autor incluso? Bueno, esto es algo que se puede mirar como desde dos aristas. Bueno, por una parte, si se comete una infracción al derecho de autor, esto podría generar unas consecuencias de naturaleza civil, es decir, una responsabilidad civil que, bueno, podría ser contractual o extracontractual, o una consecuencia de naturaleza penal. En la actualidad, nuestro Código Penal consagra 3 tipos penales. Un tipo penal que es por violación de los derechos morales de autor. Estos derechos no tienen contenido económico, están relacionados más con el vínculo perdurable que tiene el autor con su obra y dentro de estos tenemos el derecho a la paternidad, la integridad. También tenemos otro tipo penal relacionado con los derechos patrimoniales de autor. Estos son los derechos de contenido económico, son los derechos que hacen parte del comercio, son los derechos que el autor o el titular explota, licencia, cede, etcétera. Y este tipo penal está consagrado también cuando nosotros realizamos una reproducción autorizada. Carolina, ya que se mete en este marco jurídico, ¿cómo ha evolucionado la legislación de derechos de autor para adaptarse justamente a los avances tecnológicos? Bueno, nosotros vemos esto desde diferentes puntos de vista. Yo creo que desde el punto de vista sustantivo, es decir, la consagración de derechos, en ese aspecto
la legislación de derecho de autor está adaptada perfectamente. Desde el punto de vista de la posibilidad de consagrar limitaciones, excepciones a los derechos para permitir ciertos usos o ciertas utilizaciones que no requieren el consentimiento o la autorización del titular del derecho, sino que este consentimiento viene dado por la ley, ahí se va adaptando la legislación en la medida en que esas limitaciones y excepciones son necesarias. En donde yo siento que tal vez tenemos más dificultades, como lo mencionaba previamente, era en cuanto a la observancia del derecho. ¿Por qué razón? Porque en Internet, primero, los usos son masivos, las posibilidades de utilización del contenido se dan a una velocidad que muchísimas veces supera la posibilidad de defender el derecho. Además de eso, en Internet no hay fronteras, no hay territorio, entonces esto genera otros desafíos y al mismo tiempo la necesidad de colaboración con otras autoridades en otros países. Y adicionalmente a eso, es difícil en muchas oportunidades identificar los infractores por la posibilidad que tiene el Internet de hacer o permitir que la gente pueda permanecer en el anonimato. Entonces es difícil detectar quién está haciendo el acto de infracción o la piratería, porque eso es una de las consecuencias del Internet. Pues es Carolina Romero, ella es consultora y asesora en temas de propiedad intelectual, además exdirectora de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y presidente del Centro Colombiano de Derechos de Autor, Cecolda. Carolina, gracias por su tiempo, gracias por ayudarnos a entender este tema tan fundamental en contexto. No, muchísimas gracias a ustedes, Carlos Andrés, y nuevamente un saludo muy especial a toda la audiencia que nos acompaña esta tarde. 2:27 de la tarde, estamos en directo en la pantalla de Canal Institucional, hoy hablando sobre derechos de autor en nuestro bloque de preguntas y respuestas. En minutos, un abogado especialista, Camila, estará con nosotros resolviendo los interrogantes de todos los colombianos que desde ya pueden empezar pues, a participar con nuestro espacio a través de todas nuestras plataformas digitales, tema fundamental que ya hemos visto cómo ha venido evolucionando en nuestro país. Claro que sí, y muy interesante la conversación con la doctora Carolina de cómo está el panorama actual de los derechos de autor en nuestro país, que además estamos a la vanguardia. Y continuamos con Bien Dateado, porque cuando hablamos de derechos de autor no dimensionamos el alcance que puede tener frente al uso de las obras. Existen unos permisos y unos controles específicos a la hora de ponerlas a circular y distribuirlas. A continuación hablamos sobre el alcance en materia de uso del licenciamiento de las obras. Los derechos de autor en Colombia son aquellos derechos de los autores o creadores de algunas obras literarias, artísticas o científicas. Esta protección constituye una obligación constitucional del Estado colombiano, de acuerdo al artículo 61 de la Constitución Política. Todo es protegible a través de la figura de los derechos de autor desde que sea nuevo y desde que represente esa actividad del intelecto humano en su creación, en su creatividad. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que para hacer uso de qué se encuentra protegido por la vía de los derechos de autor, es importante entender que yo puedo, de obras que en este momento se encuentran protegidas por derechos de autor, adelantar adaptaciones, siempre que cuente con las autorizaciones de los titulares de los derechos de autor. En materia de derechos de autor, lo permitido es que si se va a usar una obra, ya sea de literatura, una pieza musical, una obra artística, se cite, se mencione el autor originario de esa obra. El hecho de usar una obra sin mencionar su autor originario ya estaría incurriendo en plagio o en un hurto, digamos, en cuanto a sus derechos morales, y eso pues es un delito. En la práctica no hay un protocolo establecido por la ley. Digamos que el estándar que desde el derecho se establece para que una persona adelante la verificación en su preparación de su obra y no incurrir en infracción es la debida diligencia. Esa debida diligencia implica, ahorita como te hacía la explicación, si voy a montar una obra de teatro, voy a usar música, si requiero o no pagar la autorización de los derechos de uso de esa música. Tenemos las sociedades de gestión colectiva de los derechos de autor, SAICO y ASIMPRO, quienes gestionan en nombre de los cantautores y de los compositores los cobros por los réditos de sus obras o de sus creaciones.
ellos otorgan esas autorizaciones. De hecho, en la mayoría de eventos es necesario contar con el pago de los derechos de SAICO y Asimpro para poder adelantar los procesos del desarrollo del concierto o de la presentación musical. Cuando estoy adelantando, por ejemplo, la creación de una nueva obra de literatura, pues verificar que no esté incurriendo en plagio. Muchas veces puede suceder que el plagio a veces se comete incluso de forma inconsciente, es decir, yo reconozco o he manejado tanto un documento, una obra, le pasa mucho a los estudiantes y a los académicos que ya la interiorizan tanto que, digo yo, la llevan en automático. Específicamente, ya hablando en materia académica, que es donde se puede, digamos, incurrir en algunos errores al momento en cuando mencionamos algunos autores o utilizamos fragmentos para nutrir alguna investigación, entonces lo ideal es saber o entender cuáles son las normas editoriales al respecto. La mayoría de los trabajos académicos, que es donde más se puede presentar este tipo de errores o, digamos, de incurrir en plagio, es que no se cita adecuadamente. Entonces, por unas comillas, por un punto, por no citar adecuadamente dentro del texto, entonces pueden incurrir en plagio y ello, digamos, estaría incurriendo en un delito. Todas las obras, sin importar su aporte cultural, rigor, legalidad o medios, serán protegidas por el derecho de autor. Todo se encuentra protegible por propiedad intelectual y por derechos de autor. Todas las creaciones que se van presentando a la sociedad se pueden proteger por derechos de autor, porque además el régimen jurídico colombiano tiene una importancia, y es el derecho de autor en Colombia se protege desde el momento en el que la obra se crea. Carlos, y como lo mencionaron los especialistas, no hay que ir en automático porque prácticamente todo está protegido. Sin duda alguna, además en minutos les vamos a estar entregando una ruta, una ABC para que usted pueda proteger esas obras. Básicamente hay veces caemos como en errores en decir proteger nuestras ideas. Realmente lo que se protege es el resultado de esas ideas, que finalmente pues es una obra literaria, una producción audiovisual o musical en muchos de los casos. Pero es que para poder alcanzar una protección integral de las obras, representaciones, creatividades, existen protocolos que permiten blindar a los autores para que puedan hacer respetar sus derechos. Existen instituciones como la Dirección Nacional de Derechos de Autor e incluso la Superintendencia de Industria y Comercio que intervienen en la materia para obtener los registros de obra y de marca. El talento creativo y las destrezas artísticas de muchos creadores, inventores e innovadores depende en buena medida de los derechos de autor. Este recurso amparado por la ley les permite a las personas proteger sus obras y salvaguardar su talento. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las obras cuentan con protección legal desde el mismo momento en el que son creadas por el autor. Lo importante y el requisito indispensable para que cuenten con esta protección es que las obras sean originales, sean una expresión del intelecto humano y tengan sobre todo también un soporte, o sea, sean susceptibles de ser fijadas en algún soporte. ¿Por qué esto? Porque lo que no se protege, por ejemplo, son las ideas. Tenemos muchas ideas de, por ejemplo, un personaje que vuela, que es fuerte y que tiene superpoderes. Esta idea no es protegible. Lo que sí es protegible es esa expresión específica de cómo lo vamos a representar. Tenemos fotografías, croquis, obras audiovisuales, películas, cuentos, novelas, todas las obras literarias, obras de teatro, cinematográficas, las esculturas, incluso la arquitectura también es una obra protegida, los grafitis, las composiciones musicales, tanto la letra como el ritmo de la canción, fonogramas. Ahora que estamos con el tema de la inteligencia artificial, ese código que se genera, ese software, es un código protegido como obra literaria por el derecho de autor. El registro de obra y de marca es una práctica importante para darle peso y amparo legal a muchos autores y creativos para que sus obras sean reconocidas. Además, este registro puede abrir un catálogo de beneficios que también le permite encarar una negociación económica a los creadores, entre otras ventajas. La principal forma de protección de esas obras sería a través de un registro ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que ahí se van a proteger como obras como tal. Y frente a esta entidad podemos hacer los registros de obras. Actualmente se puede tanto en línea como en físico.
y en el momento es totalmente gratuito, y cuando hacemos el registro ante esta entidad nos otorgan un certificado de registro en el cual se detalla la autoría. Por ejemplo, también si es una obra cinematográfica se van a detallar el director, el autor de la música, del guión, también los artistas y los productores. Es un certificado muy completo y sirve para darle publicidad a la obra y sobre todo también para que sea oponible ante terceros. Cuando yo lo registro, estoy, digamos, depositando esa información ante una entidad pública, y eso me da a mí una ventaja probatoria. Quiere decir que yo tengo un documento emitido por una entidad pública que se considera válido, que dice que yo soy la autora de una obra o yo soy la titular de derechos de una obra en particular. Hay algunos descuentos, por ejemplo, para MIPYMES y para algunos como actores particulares, como artesanos. Las entidades públicas también tienen algunos descuentos. Ese registro no dura toda la vida, a diferencia del de obra. El de obra tú lo registras una vez y ya no tienes que volver a preocuparte porque el registro dura toda la vida, mientras que el registro de marca solo dura 10 años y cada 10 años, si uno quiere seguir usando esa marca y quiere mantener la protección, la tiene que renovar. El control frente al uso, comercialización y distribución de las obras sin la respectiva atribución de los autores hace que se violen sus propios derechos. Entidades del orden nacional relacionadas con este tipo de protecciones pueden asesorarlos y atender sus consultas. Lo ideal y lo que ordena la ley es que previo a hacer el uso de una obra se cuente con la autorización dada por parte del autor o del titular. Siempre, y en esa autorización que se detallen las condiciones de uso que se va a dar. Y en caso que no se haya contado con esta autorización, la persona que hizo uso de la obra está realizando una infracción de derechos de autor. La Dirección Nacional de Derecho de Autor, como es la entidad, digamos, a cargo del registro, también se ha encargado un poco de capacitar tanto a entidades como a personas particulares en todo lo que tiene que ver con derechos de autor. Entonces, si alguien no sabe muy bien qué puede hacer o qué no puede hacer con una obra de su titularidad, se puede acercar a esa entidad. En Bien Dateado, te orientamos. Avanzamos en directo en la pantalla de Canal Institucional Derechos de Autor. Es nuestro tema del día hoy en este Bien Dateado. ¿Cómo lograr que no haya un uso indebido de sus obras? ¿Cómo poder sacar el mejor provecho, rédito económico de sus creaciones? ¿Cómo protegerlas? ¿Cómo ampararlas? Sobre todo aquí lo discutimos y además lo conversamos respondiendo sus preguntas en directo con nuestros expertos invitados. Inmediatamente les recuerdo nuestros canales de comunicación que están a su servicio para que interactúe con nuestro espacio. El 312-487-0413 es una línea de WhatsApp disponible para que desde ya nos deje sus preguntas por medio de audios, notas de voz. Los invitamos también para que nos escriba en la transmisión que estamos originando en nuestro Facebook Live. Recuerde que en esta red social aparecemos como Canal Institucional o Institucional TV. Interactuamos en directo con sus comentarios y pueden marcarnos al 601-220-0707. 601-220-0707. Inmediatamente nos vamos para la sala de Bien Dateado justamente para empezar a entender este panorama con las dudas, preguntas que usted tenga frente a este tema del día tan importante que estamos tratando en nuestro espacio. Derechos de autor, cómo proteger sus obras, cómo ampararlas, cómo funciona en la legalidad este mecanismo. Pues está con nosotros a esta hora Rodolfo Machada. Él es abogado, experto en propiedad intelectual. Rodolfo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Aquí estamos para orientar a todos los colombianos. Claro que sí, Carlos, esa es la idea, un poco cómo transmitir esta información que va a ser muy valiosa para todos los creadores que puedan entender qué derechos tienen, cómo los pueden ejercer y precisamente, digamos un poco que el día de mañana si tienen alguna eventualidad puedan reivindicar esos derechos y puedan como creadores defender sus obras. Pues de eso se trata, esa dinámica. A partir de ese momento nos conectamos con nuestras plataformas digitales, donde además usted puede interactuar con nosotros en @institucionaltv. Mire, abogado, nos preguntan cómo se violan los derechos de autor y cuáles son las consecuencias frente a esta vulneración. Claro que sí. Bueno, la respuesta es muy sencilla y viene de un principio básico y es: toda obra protegida por el derecho de autor necesita o requiere que para su utilización exista una autorización. ¿Eso qué implica? Que si yo soy el autor de una obra y están utilizando mi obra sin autorización, entonces ahí ya se dio una violación. Entonces con ese principio básico respondemos la primera parte de la pregunta. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de
esa violación, es decir, de un uso no autorizado. ¿Qué pasa cuando hay usos no autorizados? Entonces, como bien nos lo comentaba la doctora Carolina Romero, pueden haber dos tipos de consecuencias principales. La primera, que es la del ámbito civil, y para decirlo, digamos, de una manera un poco más clara, lo que puede pasar es que el titular del derecho, por ejemplo el autor, nos demanda, ¿cierto? Si nos demanda, eso ante un juez. ¿Qué va a pasar cuando el proceso se desarrolle delante del juez? Se va a aprobar la infracción, es decir, el uso no autorizado, y en ese entendido el juez va a condenar al infractor, a la persona que utilizó sin autorización, a pagar una suma de dinero. Esa es la primera consecuencia. ¿Cuál es la segunda consecuencia? La del ámbito penal. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que hay unos tipos penales, unos delitos descritos en nuestra ley penal, que establecen que cuando se realizan ciertos usos de las obras, precisamente no autorizados, pueden incurrirse, o más bien, se incurre en una actividad que, digamos, está penalizada, y en ese entendido, también a través del proceso penal, a esas personas las pueden condenar por la infracción a pena de cárcel, por ejemplo. Las penas pueden ir hasta los 8 años de cárcel, multa de hasta 1000 salarios mínimos, entonces pues un poco esas serían las consecuencias. Y ya la última, como un poquito el dato adicional, si yo por ejemplo tengo un establecimiento de comercio y estoy utilizando obras musicales sin autorización, de acuerdo con la normativa vigente, incluso puede establecerse una especie de sanción que sería la suspensión o el cierre de ese establecimiento de comercio. Imagínense, usted pasa mucho, abogado. Nos vamos para el 312-487-0413, donde además estamos escuchando sus preguntas por medio de audios, de notas de voz. Buena tarde. Quisiera que por favor me orientaran acerca de los requisitos y criterios a la hora de patentar un diseño. Gracias. Perfecto, muchas gracias a nuestro televidente hasta ahora conectado con Bien Dateado. ¿Cuáles son esos requisitos al momento de patentar, nos dice él, un diseño, abogado? Bueno, perfecto. Si estamos hablando, si ese diseño, por ejemplo, es una obra, puede ser, por ejemplo, una ilustración, puede ser una pintura, puede ser incluso un diseño, no sé, digamos, de cualquier característica, esos diseños, ¿qué requisitos tendría? En realidad, los requisitos, por decirlo así, son muy sencillos para el registro de esa obra. Entonces, en la Dirección Nacional de Derecho a Autor se requiere que quien realice ese registro pues sea el autor o una persona legitimada, por ejemplo, alguien que tenga el derecho, alguien que a través de un contrato, por ejemplo, haya adquirido esos derechos. Ese es un punto muy importante. Y segundo, tienes que diligenciar un formulario que puede ser en línea o puede ser en físico a través de la página de la Dirección Nacional de Derecho de Autor o también a través del siguiente link, que es www.registroenlinea.gov.co. Allí se diligencia ese formulario. En el formulario nos van a preguntar nuestros datos básicos, número de cédula, dirección, etcétera, datos de la obra, cuál es el nombre de la obra, qué características tiene, por ejemplo, si es una obra artística, que sería este caso. Y ya una vez diligenciado el formulario, en 15 días hábiles, la Dirección Nacional de Derecho de Autor otorgaría el registro, o si hay alguna inconsistencia porque eventualmente algún dato me quedó mal a la hora de diligenciar este formulario, entonces realizará una evolución para que yo entienda cuál fue el inconveniente y pueda intentarlo nuevamente. Ese sería, digamos, el paso a paso para realizar esa protección en términos de registro. Ahora bien, es muy importante mencionar lo siguiente, y es la protección de nuestras obras es automática. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez yo creo una obra, por ejemplo, un dibujo, una ilustración o en este caso el diseño que nos comenta el televidente, pues el solo hecho de crear ya hace que esté protegida esa obra por nuestra legislación. Entonces, el acto del registro es un acto que nos da más seguridad y en ese entendido es muy recomendable, pero recordemos que la protección es automática, entonces el solo hecho de crear ya nos da esa protección. Claro, y finalmente se protegen son las obras, no las ideas, como muchas veces nosotros decimos erróneamente. Pues está con nosotros a esta hora Rodolfo Machada, él es abogado experto en propiedad intelectual, nos acompaña en vivo en este Bien Dateado resolviendo sus interrogantes. Inmediatamente nos vamos para nuestras plataformas digitales. Miren, nos preguntan, abogado, a esta hora, ¿qué se entiende por derechos de autor? Finalmente, hay muchas definiciones, los confundimos, pero ¿qué es en sí el derecho de autor, abogado?
Bueno, excelente pregunta y me parece muy pertinente para poder diferenciarlo con otros asuntos. Por ejemplo, el televidente nos decía, ¿cómo patento yo algo? Sí. Bueno, ahí podemos plantear una diferencia. ¿Qué es el derecho de autor? Es la rama en nuestra normativa que protege las obras. Entiendo. Entonces, en ese entendido, debemos hacer la separación, por ejemplo, con las patentes. Las patentes no protegen obras, protegen las nuevas creaciones, las invenciones, modelos de utilidad, entre otras cosas, pero si estamos refiriéndonos al derecho de autor, estamos hablando de la rama que protege las obras. Como nos lo decía Diana y Mariana también, aquí a través de Bien Dateado, las obras arquitectónicas, las obras literarias, los libros, las novelas, los cuentos, los poemas, las producciones audiovisuales, un sinfín de obras, todas esas obras están protegidas por el derecho de autor y eso es lo que hace el derecho de autor. 2 de la tarde, 45 minutos. Avanzamos en directo en la pantalla de Canal Institucional. Hoy en este Bien Dateado, hablando sobre derechos de autor. Estamos escuchando sus preguntas en el 312-487-0413. Buenas tardes. Miren, quisiera saber lo siguiente. ¿Es verdad que uno puede utilizar hasta 5 segundos de una pieza musical sin tener que atribuirla? ¿Cuál es lo permitido? Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro televidente. Mire que pasa mucho, abogado. Justamente en las plataformas digitales uno sube una transmisión, quizás le pone una pista con alguna música comercial y bueno, la plataforma o la red social en este caso se encarga de bajarle la transmisión si uno supera un límite de tiempo de esa musicalización. Pero finalmente, ¿cuánto es lo permitido? Él nos hablaba sobre un tiempo. Bueno, esta pregunta a mí personalmente me encanta porque me permite explicar lo siguiente y es: resulta que en nuestra normativa no existe un tiempo definido a la hora de hacer una utilización que esté enmarcada dentro del derecho de cita. ¿Qué se requiere para que yo cumpla el derecho de cita de manera adecuada y cuál sería, digamos, la proporción del tiempo? Entonces, nuestra normativa nos dice lo siguiente, nos dice, listo, usted tiene permitido citar, ¿sí es de acuerdo? Entonces, usted puede citar una obra en otra obra siempre y cuando cumpla ciertas condiciones. Condición número 1, una de las que nos mencionaba el televidente, es necesario que se mencione o se indique la fuente y el nombre del autor, que es esa parte que él nos hablaba de atribuir. Esa es una condición muy importante. Otra condición, es necesario que el uso sea proporcionado al fin perseguido. ¿Cuál es el fin que yo estoy persiguiendo cuando hago uso del derecho de cita? Este para mí es el elemento más clave. Es porque yo quiero ilustrar, aclarar, referir algo. Cuando voy a citar estoy diciendo, no sé, por ejemplo en redes sociales, voy a hacer un video donde estoy hablando de música de los 80 y estoy explicando cómo era la música de los 80. Ah, claro, entonces mi fin, por ejemplo, de utilizar una canción de los 80 es ilustrar, aclarar o referir eso que yo estoy explicando. Entonces ahí yo puedo utilizar con ese fin esa canción. Pero entonces, ¿cuál sería la proporción? No está definido por nuestra normativa 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, no está definido, sino que nos dice la norma. Usted puede utilizar la proporción necesaria para cumplir con ese fin que usted está buscando. Si yo, por ejemplo, con 10 segundos o con 15 segundos o incluso con 30 segundos estoy cumpliendo ese fin, entonces allí estaré cumpliendo con la norma y podré hacer uso de ese derecho de cita. Entonces esas serían las condiciones y esa sería la forma a través de la cual yo haría uso del derecho de cita. Antes de terminar, digamos, esta respuesta, quisiera plantear justo la diferencia con por qué las redes sociales como YouTube, como Facebook, entre otras, digamos, o tienen, por decirlo así, en su algoritmo o en su inteligencia artificial unos segundos definidos. Claro, lo que hacen ellos es, yo me ahorro el trabajo, no voy a tener un abogado por cada utilización que estén utilizando, verificando que se haya utilizado la proporción necesaria, sino lo que yo hago es a través de la inteligencia artificial, a través de estos algoritmos, fijo, digamos, una proporción en segundos y eso hace más fácil mi trabajo como plataforma. Entonces, eso es más como una solución de la plataforma que algo que esté definido por vía legal. Entiendo, abogado, avanzamos escuchando su participación en directo hoy en este Bien Dateado hablando sobre derechos de autor. ¿Dónde registro mi patente y es gratuito o no? Oiga, esa pregunta la hacen mucho, abogado, y en este Bien Dateado la hemos tenido además. ¿Dónde se registra finalmente esa patente? ¿Qué precio puede llegar, digamos, a costar? Si tiene algún valor económico, ¿dónde uno debe ir finalmente a realizar ese proceso? Listo. Hablando del registro de obras, la entidad encargada en Colombia es la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Entonces, yo puedo ir de manera presencial o puedo hacer el trámite de manera virtual. Tengo las dos vías.
Presencial serían las oficinas o en la oficina de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que queda aquí ubicada en la ciudad de Bogotá, o de manera virtual en la página web www.registroenlinea.gov.co. Ahí se puede hacer ese registro. Como les mencionaba, es el registro de obras. Entonces, las obras arquitectónicas, las ilustraciones, los dibujos, las pinturas, obras escénicas, la danza, producciones audiovisuales, entre otras. Ya si yo quiero registrar una patente, que ya es otro asunto también protegido por la propiedad intelectual, por ejemplo, una invención, ¿no? Resulta que descubrí el mecanismo para hacer más eficiente un regado hidráulico, por decir algo. Sí. Entonces, bueno, más bien no lo descubrí, sino que lo inventé. ¿Dónde puedo ir a presentar esa solicitud de registro de patente? Y ya sería entre otra autoridad, que es la Superintendencia de Industria y Comercio, que ella también tiene su trámite presencial o virtual. Ahora bien, en cuanto a los costos, en el caso de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, por el momento el trámite es totalmente gratuito. Bueno. Es decir, que no requerimos y tampoco requiere abogado. Entonces, no requiero realizar un pago ni requiero tampoco hacerlo a través de abogados. Es muy sencillo y se hace a través de la página web. Incluso hay tutoriales que nos explican cómo hacerlo de la forma más fácil. Y en el caso de lo que tiene que ver con las patentes, sí hay unas tasas que están definidas en unas resoluciones que expiden anualmente o que expide anualmente la Superintendencia de Industria y Comercio. Para el caso de las patentes ronda como superando el $1.000.000, más o menos. Entiendo. Bueno, avanzamos en este Bien Dateado, acompañándolos en esta tarde de jueves. Nos vamos para el 312-487-043, donde además estamos escuchando su participación en directo. Hola, si soy dueño de un diseño de una máquina y al momento de subirlo no lo he patentado todavía y veo que ya está en uso por otras personas, ¿lo puedo patentar o aún no? Caso importante el que nos plantea a esta hora nuestro televidente. Diseñó una máquina, todavía dice él no lo ha patentado, pero ve que ya está en uso por parte de otras personas. ¿Todavía está a tiempo de patentarlo, abogado? Bueno, resulta que nuestra legislación en materia de patentes tiene un requisito, que es el de la novedad. Ese requisito implica necesariamente que la obra, por decirlo así, no sea accesible o no se haya dado a conocer de manera pública. Entonces, en este caso, si ya la obra está en el comercio, ya se puso en el comercio, eso quiere decir que no es novedosa y pues lamentablemente no cumpliría este requisito. Entonces, esa sería la respuesta. 2:52 de la tarde, pues abogado, vamos llegando al final de este bloque de preguntas y respuestas. Él es Rodolfo Machada, quien nos acompaña en este Bien Dateado, orientando a todos los colombianos. De verdad, muchas gracias por su tiempo y sobre todo por resolver los interrogantes de todos los colombianos. Claro que sí. Bueno, la verdad ha sido un placer acompañarlos, transmitirles esta información. También recomendarles que conozcan sus derechos. Los pueden conocer, por ejemplo, a través de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Tienen muchísimo material disponible, tienen capacitaciones, tutoriales, videos, información también escrita y también ofrecen el servicio de asesorías. Entonces, en ese entendido, pues ese conocimiento está disponible y nos va a permitir o va a ser una herramienta muy valiosa por si en algún momento nosotros queremos defender nuestras obras o queremos reivindicar nuestros derechos, lo podemos hacer de manera adecuada y pues con ese apoyo y con esa asesoría. Gracias, abogado Machado. Hablamos de propiedad intelectual aquí en este Bien Dateado. Usted conéctese con mucha más información de servicio con la que nos trae nuestra compañera María Camila Carrascal. En Bien Dateado, te orientamos. Cuando nos damos cuenta que se produce un plagio, un uso no autorizado de las obras o cuando sentimos que alguien está usufructando sin consentimiento alguno, apelamos a la posibilidad de denunciar a quienes están infringiendo la ley, saltándose el conducto y la normatividad frente a nuestras creaciones. Pues en Bien Dateado estamos listos para orientarlos en esta materia. Por eso me acompaña a esta hora Natalia Ortegón, abogada experta en propiedad intelectual y datos personales. Gracias por estar con nosotros, Natalia. No, gracias a ustedes por la invitación. Natalia, iniciamos esta conversación preguntándote un poco cómo es ese paso a paso de la denuncia cuando alguien está plagiando alguna idea de nuestra. Bueno, como bien lo mencionaban los anteriores abogados, hay que diferenciar y hay dos posibilidades que tenemos ante una infracción en materia de derechos de autor. Una es la vía civil, que es ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que no voy a ahondar bastante sobre este asunto,
porque pues ya los abogados anteriores han ahondado en este aspecto. Pero el tema importante o relevante que me preguntas es cómo hacerlo, digamos, desde la óptica penal. Y es muy sencillo porque podemos acudir ante un fiscal. Esto normalmente pues lo encontramos en una URI. Ante este fiscal ponemos en conocimiento todos los hechos relevantes que dieron lugar a la violación del derecho de autor, sea moral o patrimonial. Y básicamente lo que va a hacer el fiscal es iniciar una investigación y un proceso formal penal donde pues se dan a conocer los hechos que se van a presentar en un eventual proceso judicial que pues va a ser adelantado ante un estrado judicial. Precisamente, Natalia, ¿ante qué entidades se puede legalizar este proceso? Bueno, si nos vamos por la perspectiva penal, claramente estaríamos hablando de, como te decía, ante la Fiscalía General de la Nación. Estas personas son fiscales expertos justamente en materia de derecho de autor y son las personas, digamos, que se encargan de recibir la denuncia y no solo recibirla, sino de darle trámite a ella y ordenar todos los actos de investigación que se requieran. Y pues obviamente desde la perspectiva civil sí podríamos acudir ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que hoy por hoy es una de las entidades, digamos, más cercanas a los usuarios y ciudadanos, y realmente allí van a brindar la información que se requiera. Natalia, ¿y qué sanciones se le puede atribuir a aquellas personas que cometan este tipo de delitos? Bueno, como antes lo mencionaba uno de los abogados, hay 3 delitos específicamente y pues estos delitos están consagrados en el Código Penal, razón por la cual cuando se presentan este tipo de situaciones, lo que se adelanta es un proceso penal donde se dan unos actos de investigación, se investiga, se indaga si realmente la persona cometió o no la infracción, y en el dado caso de que se llegue a demostrar que efectivamente existió este tipo de delito, pues se condenaría a una pena privativa de la libertad de hasta 8 años y una multa también de hasta 1.000 salarios mínimos. Eso, digamos, desde la óptica penal. Ya el tema de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que es el tema civil, pues habrá que probarlo dentro de ese proceso, que como les decía, en todo caso, hoy por hoy es muy cercano a los ciudadanos. Bueno, hay que tener mucho cuidado porque definitivamente es un delito, Natalia. Sí, de acuerdo. Sobra decir que pues hay que pensarlo 2 veces antes de pronto de citar o de utilizar información sin tener la autorización del titular y en este caso del autor. Natalia, muchísimas gracias por tu valiosa información y bienvenida siempre aquí a Bien Dateado. No, muchas gracias a ustedes por su invitación. Y recuerde que puede conectarse con nosotros y presentarnos sus temas de interés al correo biendateadotv@gmail.com. Aquí estamos listos para evaluar y brindar información de su servicio y de su interés. Y atentos porque llegaron nuestros clasificados, oferta de estudio y trabajo de su interés, porque aquí en Bien Dateado estamos a su servicio. En Bien Dateado te presentamos ofertas de empleo y educación. Esta oferta laboral solicitada en Cota, Cundinamarca te puede interesar. Está dirigida a un auxiliar de laboratorio químico que realizará operaciones de aislamiento del laboratorio según procedimientos técnicos y normativos. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un auxiliar de laboratorio químico con más de 6 meses de experiencia. Quien ocupe este cargo obtendrá un contrato a término indefinido y tendrá un salario de 1.500.000 pesos a 2 millones de pesos. Aplica ahora y encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 348-9297. Aula Fácil está ofertando un curso de negocios para aquellos emprendedores que deseen cambiar sus circunstancias y comenzar con un negocio para así mejorar su situación económica. La metodología del curso se basa en clases teóricas en formato de video, con presentaciones interactivas y ejercicios prácticos para aplicar los conocimientos adquiridos. Al finalizar el curso, los participantes recibirán un certificado de finalización que reconocerá su compromiso con la mejora de experiencia del cliente y su dominio de las habilidades de atención al cliente. Para más información puedes dirigirte a www.aulafacil.com y seleccionar el curso de tu elección. Esta oferta laboral solicitada en Chía, Cundinamarca, está dirigida a un diseñador gráfico. La Agencia Pública de Empleo se encuentra en la búsqueda de un diseñador gráfico, quien deberá consultar con los clientes para establecer la naturaleza y contenido de diseños e ilustraciones para reproducción, preparar bocetos, fotografías o ilustraciones para ser interpretados. Las personas interesadas deben certificar como mínimo 6 meses de experiencia en las áreas mencionadas y la persona elegida para el cargo tendrá un contrato a término indefinido y un salario mensual de 1.500.000
millón a 1.500.000 pesos. Postúlate a través de www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co con el código 348-9307. En Bien Dateado estamos a su servicio. Bueno, hay que reconocer todo lo que tiene que ver con estas obras, con las personas que las realizan y sobre todo, pues ya hemos escuchado a nuestros especialistas a lo largo del programa, patentarlas en su debido momento y entender cuáles son los organismos que vigilan este tipo de obras en nuestro país. Carlos, hay que valorar y apreciar toda obra, pero bajo el marco legal. Nosotros los esperamos el próximo jueves a las 2 de la tarde. Mañana vamos a tener una transmisión especial a través de la pantalla de Canal Institucional de la tercera ronda de conversaciones del Gobierno Nacional y el ELN. Desde Cuba será esto, así que esperamos que ustedes estén conectados con esta transmisión. Retornamos el jueves por la pantalla de Canal Institucional con nuestro Bien Dateado, Camila. Nos vemos. Feliz tarde. Hasta Chao. pronto.